Hola, ¿qué tal, queridos lectores de Diario de Yucatán? Nosotros somos Hernán Casares Cámara y Regina Montañez, y hoy estamos transmitiendo en vivo desde el edificio del Diario de Yucatán. Las elecciones se acercan. El 6 de junio, que es la fecha elegida, ya está casi a la vuelta de la esquina. Y es por eso que hoy nos acompaña el candidato a la alcaldía de Mérida por el Partido Acción Nacional, Renán Barrera Concha. Bienvenido, Renán, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Regina, Hernán, muchas gracias por la oportunidad de platicar y también felicitar a Grupo Megamedia por impulsar estos ejercicios que siempre son de mucha utilidad para los ciudadanos. Bueno, Renán es el primer invitado porque Diario de Yucatán invitó a los 10 candidatos a la alcaldía de Mérida y estarán con nosotros en diferentes programas que ustedes pueden ver a partir de hoy, de lunes a viernes, todos los días a las 11 de la mañana. El criterio para la presentación de cada candidato es del partido político más antiguo al partido político más reciente. Hernán, cuéntanos un poco la semblanza de Renán Barrera. Bueno, nuestro invitado tiene 42 años, desde muy joven se inició en las actividades políticas en su partido, el Partido Acción Nacional. Por ese partido fue regidor en el Ayuntamiento de Mérida en 2007. De 2010 a 2012 se desempeñó como diputado local en el Congreso, representando a un distrito de esta ciudad. Y ha sido 2 veces electo alcalde de Mérida, en 2012 y en 2018. Hace varias semanas pidió licencia al puesto de alcalde para concertar o dedicarse de tiempo completo a su campaña para buscar la reelección a la presidencia municipal. Bueno, Diario de Yucatán salió a la calle y le preguntó a los ciudadanos, a personas como ustedes que nos están viendo, como nosotros, cuáles son los temas pendientes que está dejando esta administración y a los cuales la siguiente tendría que darles un papel prioritario. Si ustedes también tienen preguntas para el candidato, yo les invito a que las dejen en los comentarios porque las estamos monitoreando en tiempo real y porque las vamos a hacer por ustedes aquí en este espacio. En el sondeo que realizamos participaron especialistas, participaron amas de casa, participaron trabajadores, participaron urbanistas, economistas y ambientalistas, y estas fueron algunas de sus respuestas. Que pues el candidato que nos apoye en algo de trabajo, no queremos dinero, trabajo para sostener nuestra familia. ¿Cómo vamos a atender los problemas de vivienda y de transporte con una ciudad cada vez más creciente y más demandante? Las calles, en el bacheo, hay muchos baches en las calles, muchas calles de mal estado. ¿Qué vamos a hacer ahorita con ese tipo de temperaturas en las que estamos alcanzando 45 grados con sensación térmica de 58, casi 60, temperaturas que son de verdad terribles? Uno sale y pues no sabes dónde se encuentran los paraderos, a veces no te dan razón. ¿Cuál es su compromiso respecto a las medidas higienizantes y sanitarias tomadas en el centro histórico para combatir la pandemia, sobre todo a futuro, y que han dado o permitido desconcentrar paraderos saturados, peatonizar parcialmente calles, brindando mayor seguridad peatonal e implementar mediante ciclovías una alternativa de movilidad segura y más económica? La infraestructura en el centro histórico para los vendedores ambulantes implica ciertas acciones como por ejemplo el tema de la infraestructura, las mejoras en los mercados y ahora sí no tener ningún vendedor ambulante en la calle, que creo que es lo correcto, ¿no? Como eficientar el gasto y reorientarlo a rubros que son más relevantes. Hay mucha contaminación de nuestro manto freático por la calidad de nuestro drenaje, que más bien casi no hay drenaje. Todo es a base de fosas sépticas, pero las fosas sépticas contaminan mucho. Que la agenda de soluciones, problemas y destino de los presupuestos se establezca conjuntamente entre gobierno y sociedad civil. ¿Cuál es la nueva estructura que debe tener la administración pública? ¿Cómo reestructurar? ¿Cómo hacer una reingeniería para enfocarnos en estas prioridades que demanda la sociedad? Y el problema es que los que se están pereciendo más son los jóvenes porque no tienen un futuro.
terminan, egresan con las mejores carreras, las maristas, son ingenieros y mil cosas, y se dedican a trabajar de cargadores en el mercado. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros como que trabajamos en la calle, que nos den un poquito más de apoyo. Renan, siguiendo un poco con estas entrevistas, hay la percepción de mucha gente de que la ciudad está creciendo caóticamente al nororiente, al poniente, en fraccionamientos, muchos de los cuales no tienen los servicios públicos mínimos. Es el caso, por ejemplo, de los llamados lotes de inversión, y que en el futuro probablemente le pueda ocasionar al ayuntamiento una carga muy pesada. ¿Tú cómo piensas enfrentar este problema? Pues mira, yo creo, Hernán, que es un tema fundamental, es uno de los retos y desafíos de la ciudad de hoy. Desde 1998, tú recordarás, lo que hoy es el IBEI, antes era la CUSEI, prácticamente vendió toda la reserva territorial de la ciudad de Mérida, que no era propiedad del ayuntamiento, sino del Estado. Entonces, a partir del 98 es cuando empezamos a ver un crecimiento exponencial en fraccionamientos sumamente amplios. Yo le he llamado ciudades satélites prácticamente, que están como Ciudad Cauquel, como Fraccionamiento de las Américas, como Francisco de Montejo, que prácticamente en los últimos 25 años hizo que incrementara un 30% la población. Entonces, yo creo que ahí está el reto. Primero, en el 2017 ya se hizo una reforma al programa de desarrollo urbano, que hoy por hoy obliga a cualquier persona que vaya a hacer un desarrollo más allá del periférico a que pueda invertir en todos los servicios públicos. Ya no es el ayuntamiento el que tiene que llevar los servicios, sino el que desarrolla esta zona de la ciudad. Y hay 4 anillos principales, la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4, en donde en la medida que tu desarrollo vaya estando más hacia las afueras de la ciudad de Mérida, el costo de las licencias de construcción y de uso de suelo son 4 veces más caras. Es decir, estamos inhibiendo en alguna medida este crecimiento exponencial. No tenemos ríos ni montañas, es decir, podemos prácticamente llegar a los límites con otros municipios, y por el otro lado, lo que sí estamos buscando es incentivar a que haya una redensificación al centro de la ciudad de Mérida. Es un poquito el efecto Dona de lo que hemos visto, que de repente quedan los centros vacíos y las periferias quedan muy pobladas. Entonces, es un ejercicio que desde 2017 afortunadamente ya ha ido tomando cada vez mayor control. Bueno, sobre ese mismo tema, sobre el urbanismo, tú mencionabas que cada vez se está construyendo más fuera del periférico, y es un hecho. La ciudad se está expandiendo hacia esos límites. Sin embargo, cada vez se construyen fraccionamientos con casas no solo más pequeñas, sino sin espacios verdes o con menos espacios verdes. El alcalde tiene una herramienta que es el reglamento de construcción. ¿Tú qué propones hacer al respecto? Mira, hay una buena noticia en ese tema, Regina, porque primero que nada, ya hay una conciencia, yo lo he visto por los años que llevo en esto, en donde los fraccionadores cada vez están buscando tener más espacios verdes para vender mejor sus fraccionamientos. Hay una competencia, digamos, en el buen sentido de la palabra, en donde hoy por hoy, pues la gente que tiene un fraccionamiento arbolado, un fraccionamiento con áreas ya construidas, no áreas de donación como era antiguamente, sino que hoy se construyen los fraccionamientos ya con el parque hecho. Entonces, eso empieza a generar una competencia en donde hoy, por ejemplo, el reglamento de construcciones nos dice el 10% del total del terreno debe ser un área jardinada. El otro 10% debe ser un terreno con área permeable. El otro 10% debe tener pavimentos, muros verdes o azoteas verdes. Y finalmente estamos hablando de que el 10% del total del terreno debe de tener árboles, que estamos hablando que un árbol de 6 metros de altura son casi 10 metros cuadrados. Entonces, hoy por hoy el 40% de los espacios de nuevos fraccionamientos deben de tener esta normativa. Desde luego hay que vigilar que lo mantengan, porque en muchas ocasiones que hemos percibido que lo hacen para poder obtener los permisos y en algunas cosas empiezan luego a mermar esas áreas verdes, pero afortunadamente es un tema que ya no está siendo tan coercitivo como también voluntario el hecho de poder lograrlo. Entonces, hoy puedes ver algunos fraccionamientos, no quiero mencionar algunos para no promoverlos, pero sí hay varios fraccionamientos que hoy por hoy están dando más allá de áreas verdes de lo que la ley los obliga. Renan, ¿tienes alguna propuesta de saneamiento de las aguas residuales de la ciudad? Sobre todo ante la advertencia recientemente hecha por varios especialistas, en el sentido de que el manto freático se está contaminado, está saturado, está a punto del colapso. ¿Hay alguna propuesta concreta para este problema? Mira, es un tema, primero que nada, Mérida tiene 480 años prácticamente fundada y fue creciendo la ciudad de manera, pues,
a las condiciones que en el momento se prestaban. Hoy por hoy, desde el año 2004 ya es una obligación que cualquier nuevo fraccionamiento o colonia o desarrollo cuente con un sistema de drenaje. Es decir, ya desde eso ya es pasado. Desde lo que hay que hacer ahora, revertir el tiempo hacia atrás, en el sentido de que nos vayamos a las colonias más antiguas y podamos hacer un ejercicio como se hizo en la colonia Alemán en los años 50, que es la única colonia de la ciudad de Mérida que en su momento se construyó con drenaje. Pero sí creo que es importante que podamos hacerlo. ¿Cuál es la propuesta concreta ahí? Son presupuestos muy altos, son programas multianuales que tenemos que invertir, y yo creo que ahí, junto con Conagua y el gobierno del estado, podemos en primer lugar establecer una ley estatal de aguas. Increíblemente, no contamos con una ley estatal de aguas en donde se regula el manejo del agua, que no es una competencia solamente del municipio. Entonces, hacia ahí vamos a presentar una propuesta al Congreso del Estado para la creación de una ley estatal de aguas. Y además hay una buena noticia, también estamos ahora con la proporcionalidad con este tema del Tren Maya, que ya sabemos que va a tener un impacto en nuestra ciudad. Logramos poder gestionar la compra de 1,100 hectáreas en Cuxtal, que es nuestra mayor reserva hidrológica que hay. Entonces, con esa propiedad del ayuntamiento vamos a poder hacer cosas muy interesantes. Bueno, pues los invitamos también, ya casi vamos a empezar con las preguntas de ustedes, así que los invitamos a comentar porque las vamos a hacer en un momento. Hablando ahora de la dinámica comercial de Mérida, bueno, en esto hay muchas aristas, muchas vertientes, pero sí hay algo que es un hecho, es que el corazón de la ciudad de Mérida es el centro histórico. ¿Habría en tu administración un cierre permanente de las calles del centro histórico? ¿Y qué piensas hacer con el ambulantaje? Muy importante las dos preguntas. Primero, tenemos el segundo centro histórico más grande de todo el país. Después del centro histórico de la Ciudad de México, el más grande de provincia es el de la Ciudad de Mérida. Son 659 manzanas, ¿no? De un espacio muy amplio que tiene diferentes vocaciones, Regina. No todo el centro histórico es comercial, no todo el centro histórico es de servicios o mercados, y no todo el centro histórico es turístico. Entonces yo lo que haría es generar vocaciones en el centro histórico, es decir, que podamos nosotros implementar junto con el sector turístico, junto con el sector comercio, aquellas zonas que de manera natural están teniendo una mayor proporción hacia el turismo, por ejemplo, y esas calles valorar la viabilidad de poder hacerlas semipeatonales o completamente peatonales. No hay que tener miedo a estas tendencias que en todo el mundo se van dando. Ahora, nunca tomaré una decisión, como lo he venido demostrando en todos mis años de alcalde, unilateral. Todas las decisiones que impactan en nuestra ciudad tendrán todo el análisis, el debate necesario para que podamos tomar las mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, sí es importante mencionarte, yo pongo un ejemplo siempre, la calle 47, que nos va de la 47, el remate Montejo, hacia la calle 50, ¿no? Pasando por la 58, la 56, es una calle que ya se convirtió en un distrito gourmet, de manera natural, de manera orgánica. Entonces, bueno, por ejemplo, platicar con los restauranteros de esa calle y decir, oigan, creo que pudiéramos hacer un ejercicio para ver si podemos poner, sobre todo ahora con la pandemia, pues mesas en la calle a partir de las 8 de la noche y que la gente pueda disfrutar de nuestras calles con sana distancia. Son ejercicios que vale la pena poder proponer, pero no es un tema de que vamos a peatonalizar todo el centro histórico, sino que vayamos por sectores buscando esos nichos. Ya están llegando las preguntas, Renan. Por ejemplo, aquí tenemos una que manda Memo Castillo. Dice: ¿por qué no se le da oportunidad a otros políticos? ¿Por qué no dejar el cargo que ya ocupó 2 veces para que la nueva generación tenga oportunidad de aplicar ideas nuevas y modernas? Bueno, pues no es el juego de las sillas, ¿no? En todo el mundo el tema de la continuidad, en el buen sentido de la palabra, cuando hay un buen gobierno que busca consolidar proyectos que vayan más allá de 3 años, es la regla el poder tener gobiernos que se vayan consolidando y no parches donde la ciudad se tenga que reinventar cada 3 años. Entonces, hoy por hoy, como es un ejercicio nuevo para nosotros, solamente Costa Rica y México eran los únicos 2 países hasta 2014 en el mundo que no contaban con la figura de la continuidad de las autoridades locales. Entonces, eso ha hecho que Mérida de alguna manera tenga una reinvención cada 3 años, lo que ha hecho que tengamos cosas muy parchadas en algunos temas y que no se pueda profundizar en asuntos que tienen que ver con transporte público, con temas también de drenaje, etcétera, pues porque un alcalde llegaba y decía, oye, pues voy a estar 3 años, ¿no? Más voy a tardar en iniciar la obra que en terminarla, así que me voy a dedicar a hacer cosas pequeñitas. Y eso es lo que veíamos crecer. Yo creo que aquí
El tema o el premio no es para el alcalde, sino es una herramienta para el ciudadano, para la sociedad, de que si tenemos un buen alcalde, pues debe continuar, y si tenemos un mal alcalde o alcaldesa, como hemos vivido en el pasado, pues lo vamos a despachar. Ovellez, también siguiendo con las preguntas del público, Ovellez dice, ¿cómo piensas garantizar servicios básicos como luz y agua a todos estos desarrollos inmobiliarios autorizados durante tu gestión? Eso es un tema que platicamos ahorita al principio, ya tienen que contar con ellos, no se les recepciona la obra. Recuerden que son varias etapas. Uno es la factibilidad, primero es una opinión de desarrollo urbano para saber si el tipo de inversión o de desarrollo que se quiere hacer es viable. Es la factibilidad urbano-ambiental, está la factibilidad urbano-ambiental del gobierno del estado, la factibilidad también del impacto vial que lo da la Secretaría de Seguridad Pública, la licencia de uso de suelo, la licencia de construcción y la terminación de obra. La terminación de obra es la recepción del desarrollo por parte del municipio, pero que hasta que no está el 100% de los servicios públicos no se recepciona y por lo tanto no pueden vender. Entonces, hoy por hoy, nadie puede vender una casa, ni nadie puede vender un terreno, al menos ahí hay un reto importante que hay que afinar, que no tenga los servicios públicos autorizados por el ayuntamiento. Aunque el tema del transporte no compete directamente al ayuntamiento, sino es una facultad del gobierno del estado. Nos gustaría preguntarte sobre este asunto dos cosas puntuales. Uno, ¿tú tienes una idea de qué hacer con el transporte urbano en la ciudad de Mérida, que para muchos es costoso y caro, costoso y tardado? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué va a pasar con los paraderos del centro luego de que termine la pandemia? Buenas preguntas las dos. En la primera, Hernán, yo creo que ese es el gran tema, sin duda, para los próximos años de la ciudad, el tema del transporte público. El 44% de la población se traslada en transporte público, con un transporte que está diseñado para la utilidad de los concesionarios y no para el servicio de los ciudadanos. Yo siempre he dicho que el transporte público lo que menos es público, es transporte privado, prestando un servicio público. Pero realmente, cuando se trata de un transporte privado, la lógica es la utilidad del concesionario por encima de la eficacia del servicio. Ahí tenemos que pensar en cosas muy, muy importantes. Primero, yo te diría, sí creo que es un tema que el ayuntamiento, junto con el Estado, que aprovechando la coyuntura que tenemos una Agenda 2050, vamos a tratar el tema del transporte con el Estado para que podamos, como ayuntamiento, tener mucha más injerencia en el tema del transporte público. Yo aspiro a que tengamos en los próximos 3 años las primeras rutas de transporte donde pagues un boleto por llegar a tu destino. Así funciona en gran parte del mundo. Tú compras tu boleto a las 7 de la mañana y tu boleto vence a las 7 de la noche. Y puedes subirte las veces que sea necesario al transporte público. Y para ello, eso podrá ser en los próximos 3 años y nosotros le vamos a proponer, esto ya es algo que platiqué en su momento antes de dejar la alcaldía por la candidatura con el gobernador, para que el ayuntamiento de Mérida tenga la primera ruta concesionada, que será reconvertir la ruta de la salud que hoy existe por el tema de la pandemia, que es una ruta del ayuntamiento, la vamos a reconvertir en una ruta concesionada por el Estado para operar por el municipio, en donde pongamos el ejemplo de cómo debe de ser las demás rutas. Es un tema que me apasiona y estoy seguro que vamos a lograr grandes cosas. Sin duda. Su propia empresa para municipal. Sin duda, en los próximos 3 años el compromiso es que tengamos la primera concesión municipal dada por el Estado para que la ruta de la salud se reconvierta en una ruta de transporte público, verdaderamente público. Muy bien. Y respecto al cambio de los paraderos. Perdón, sí, en el tema de los paraderos y todo este rollo de los maceteros y todo lo que ya hemos escuchado muy polémico, es muy importante mencionar una cosa. Estas medidas se tomaron por el tema de la pandemia. No es un tema estético, no es un tema logístico, no es un tema de movilidad, es un tema de salud pública, donde el Estado intervino mediante unas medidas bastante fuertes para poder evitar la aglomeración de personas, es decir, descentralizar, darle más espacio al peatón. Evidentemente el que va en su auto, muy cómodo, con su aire acondicionado, pues siente que le estorban, pero para la persona que tiene que caminar con compras en el centro, pues sin duda alguna tener más espacio se agradece. Entonces, hacia ahí están hechos esos programas. ¿Qué va a pasar al final?
reubicarlos, sin duda alguna. Regresar como estaban, ¿no? No necesariamente, habrá que analizar en qué calles y bajo qué acuerdos algunas de las calles permanecerán con esas medidas y otras gradualmente, como ya sucedió, por cierto, a raíz de la llegada de Iván Rodríguez a la Cámara de Comercio, se logró un primer acuerdo en donde se modificaron prácticamente 600 maceteros que estaban ubicados en el centro. Entonces, estas medidas gradualmente se irán modificando y serán flexibles en la medida que tengamos más control sobre la pandemia, seguramente. Bueno, pues a tomar nota también ustedes que nos están viendo. Y si hay algo que no podemos negar es que 2020 fue un año difícil, y no solo por la pandemia, que además de que colapsó el sistema de salud, también lo hizo con el sistema educativo, lo hizo con el sistema económico, pero Yucatán vivió una situación, pues tú sabes, en especial difícil. Llovió como nunca antes había llovido en Yucatán y ocurrieron inundaciones en Mérida, y aquí sale a la luz un tema que desde el principio, desde su creación, ha sido polémico, y es el paso deprimido. La pregunta son dos preguntas: ¿vale la pena rescatarlo? Y la segunda, ¿por qué reparar algo que nunca ha funcionado, ojo, como se propuso, y que prioriza a los automóviles en un momento en el que se están promocionando las ciclovías en Mérida? Muy bien, buenas preguntas. A ver, conozco muy bien ese tema porque lo viví desde su principio, es más, desde antes de que existiera, ¿no? Yo fui también de los que estuvo ahí afectados como ciudadano, como diputado en ese momento por la obra. Mira, es un tema polémico, sin duda, que divide opiniones, pero la responsabilidad que debo tener como presidente municipal, Regina, es que es un activo de la ciudad. Allá hay 65 millones de pesos de todos los meridanos invertidos. Oye, que se debió hacer o no se debió hacer, ya se hizo, ¿no? Yo soy de la opinión que nunca se debió haber hecho como se hizo, ¿no? Pero bueno, ahí está, es un activo de la ciudad y hay que respetar porque es el patrimonio de los meridanos. A mí me ha tocado repararlo desde mi primera administración, recordaremos las rejillas, ¿no? Que no era un tema de inundaciones, era un tema donde pasabas y si salías del paso deprimido con vida, pues era un gran acto de heroísmo, ¿no? Se repararon y quedaron bien. Hoy por hoy, ¿qué es lo que tuvimos? Que a lo largo de los 10 años de lluvias constantes y especialmente 2020, como mencionas, hagan de cuenta que tuvimos a Gilberto, a Isidoro y a Vilma juntos en 6 meses, donde la inundación generó que tengamos el 30% de las vialidades destruidas y también el colapso del Cárcamo, que está de manera subterránea, que no vemos, que es una alberca muy grande en donde el agua, cuando subía el nivel, entraba a ese Cárcamo y las bombas sacaban eso. Bueno, colapsó el sistema porque fue mucho más de lo que estaba contemplado y reventó. Entonces, hoy por hoy, la gente cree que nada más hay una inundación donde pues con 3 cubetas de agua se saca y se pone al servicio. Me parece que es una decisión responsable el hecho de que hayamos consultado a los expertos, porque yo no quería tomar una decisión unilateral como alcalde de decir, pues bueno, habla el hígado o habla el corazón o habla la cabeza, sino que los expertos nos digan si tiene viabilidad una solución, el costo aproximado sería esto y con eso se garantiza que habrá un mejor programa de movilidad. Ahora, no está peleado el tema de las ciclovías con que tengamos tecnología para los vehículos. De hecho, tenemos prácticamente un vehículo por cada 2 personas. Entonces, tenemos que ir migrando hacia nuevas maneras de poder movernos. Entiendo que ya antes del 30 de abril iniciarán los trabajos de recuperación del paso deprimido y esperemos que muy pronto, antes de que regresen las clases, ya esté funcionando. Sí, llegando a las preguntas, Renan, unas muy frecuentes es qué va a pasar con la Noche Blanca, y otra, parece que hay quejas de baches por toda la ciudad. Lo decíamos ahorita, Hernán. Bueno, de entrada con el tema de la Noche Blanca, te puedo decir que fue un programa, yo creo que exitosísimo, que hicimos hace ya 10 años, 2013, ahí hay que dar el crédito al doctor Berlín Villafaña, que hizo una réplica de algo que se hace en París, que se llama la Noche Blanca. Y lo hicimos precisamente porque el centro histórico no todo es comercio. Si tú recordarás, hace 15 años, bueno, aquí en el diario los que han trabajado, pues a las 6:30 de la tarde se bajan las cortinas y es pueblo fantasma, no había nada que hacer en el centro, no había por qué ir al centro. Entonces, teniendo un centro histórico tan grande y con tanta vocación, lo que hicimos es generar que haya esta inyección de cultura y de arte donde la gente la pueda disfrutar. Vamos a incrementar el número de noches blancas, pero también vamos a descentralizar las noches blancas. Es decir, ya logramos el objetivo de que el centro recupere una dinámica natural, que tenga una vocación turística
Incluso recuerden que el problema del ruido era consecuencia de la ya gran actividad cultural y turística que ya tiene la ciudad. Entonces, realmente los temas de Mérida y los retos son consecuencia de una ciudad exitosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que haya noches blancas distritales. Es decir, ¿por qué no haber noche blanca en San José Tzal? ¿Por qué no poder ver una noche blanca en Francisco de Montejo o en las Américas, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora en esta nueva administración. Y el tema de los baches lo mencionas y es correcto. El 30% de las vialidades con las inundaciones tronaron. Tuvimos un programa emergente de bacheo, estamos hablando de casi 3.600.000 baches. Estamos hablando de 141 kilómetros de calles reparadas de baches a la fecha, cosa que ya en muy poco tiempo estaremos al 100%, pero 141 kilómetros es ir en una línea recta de aquí a Cuncunul. Es una cosa verdaderamente importante y fue un problema emergente, es decir, no un desidio de la autoridad. Afortunadamente la solidaridad de los meridanos entiende pues que nos ven con cuadrillas de bacheo por todas partes y muy pronto será un tema que tendremos ya superado. Bueno, siguiendo con las preguntas del público, Dan Góngora escribió: ¿qué acciones tomaría para mejorar el aspecto del mercado Lucas de Gálvez y el de San Benito, así como sus zonas aledañas? Mira, estamos, sin duda alguna va a ser el principal de los retos de materia de infraestructura en el centro histórico por parte del ayuntamiento. Había que resolver muchos problemas antes, Regina. Recordaremos el tema de la Pepita. El problema de la Pepita fue un tema en el cual nosotros heredamos en 2012 con una serie de complicaciones, incluso técnicas en su elaboración. Estuvo mal hecha la Pepita. Entonces no podíamos ocuparla por falta de seguridad de los que pudieran estar allá. Después hubieron problemas legales. La empresa no quería completar unos trabajos que se le habían contratado y hoy por hoy ya está solucionado ese tema. De hecho, ya intervino Obras Públicas, la Pepita, para poder reubicar lo que se había construido y que podamos pasar a las personas que vamos a tener que pasar por etapas mientras se hacen las remodelaciones. Es decir, tú no puedes cerrar el mercado y hacer que 7 meses no funcione mientras lo remodelas. Lo tienes que hacer por secciones. Ya tenemos ese plan. Y por secciones irán ocupando, por ejemplo, los de pescados y mariscos, los de carnes y aves, los zapateros, por secciones para que podamos ir por módulos cambiándolo. Y les puedo garantizar que tendremos un nuevo centro comercial mucho más atractivo para el turista, limpio, higiénico. Ya le pusimos paneles solares. Todo el techo de San Benito tiene paneles solares, eso va a ahorrar muchísima energía y en 3 años estaremos con un mercado que tenga hasta escaleras eléctricas, que ya las tenemos presupuestadas y nada más hay que dar el anticipo. Renan, en 2013, tu primer periodo como alcalde, tú tomaste la decisión de cancelar el contrato de arrendamiento financiero que suscribió tu antecesora, la periodista Angélica Araujo Lara, para cambiar 80.000 luminarias de vapor de sodio por otras tantas de inducción magnética. Esta cancelación originó un conflicto legal que derivó en una sentencia adversa al ayuntamiento para pagar, no sé, 630, 650, ya ni se sabe muy bien la cifra, pero es muchísimo dinero. ¿Qué plan tienes tú, en caso de ser reelecto, para hacer frente a esta cuantiosa deuda? Mira, Hernán, tú lo conoces muy bien el tema porque lo has seguido muy de cerca. Es un tema en el cual podrá haber una sentencia adversa, pero sabemos todos que fue un fraude, ¿no? Aunque la ley haya dicho que no. Eso estaba presupuestado desde el principio. Habían 2 opciones: pagar 600 millones de pesos por una lámpara que no funcionara, o pagar 600 millones de pesos por la derrota en un juicio, pero con un alumbrado público nuevo. Entonces, hoy por hoy lo que te puedo decir es que está tan enredada esa sentencia que no se ha podido ejecutar. A 8 años de distancia no ha podido la sentencia ejecutarse porque no hay forma de que se pongan de acuerdo 2 entes que son ABC Leasing y Santander, que son los 2 entes que están peleando la cobranza. Entonces, mientras ellos no resuelvan quién es el verdadero autor intelectual o material de la ejecución de ese fraude a todos los meridanos, no van a poder cobrar. Y cuando llegue el punto en que se pongan de acuerdo y la sentencia sea efectiva para poder cobrar, nosotros tenemos un plan de pago presupuestado para poder pagar esa deuda a 30 años. Esa es la capacidad del ayuntamiento y, a final de cuentas, es un juego de palabras. ¿Por qué lo digo? Porque
no es, oye, Renan se fue a un juicio, perdió el juicio y por esa pérdida de juicio vamos a pagar 600 millones de pesos, porque si no lo hubiéramos perdido, finalmente lo que hubiéramos hecho es tener que pagar luminarias de 600 millones de pesos. Entonces, de todas maneras, ese dinero ya se iba a gastar, era un contrato de 10 millones de pesos mensuales durante 5 años que se evitó pagar y que hoy por hoy, si llegara a tener que darse esa circunstancia, que sigo teniendo mis dudas, porque si 8 años ya tardó en que estos dos entes no se pongan de acuerdo, yo creo que les va a llevar un poco más de tiempo. Bueno, el público sigue haciendo preguntas y aquí un punto constante es el del agua potable, que ahora es estatal, pero debería ser un servicio, tú sabes, proporcionado por el ayuntamiento. ¿Hay algún plan para asumir y administrar el servicio de agua potable? Para asumirlo estamos listos. Ahí es un acuerdo de voluntades que tiene que haber entre el Estado y el municipio, lo he platicado con el gobernador. Desde luego, cuando uno arranca una administración, especialmente en el tema estatal, pues las prioridades se tienen que ir definiendo y la pandemia vino a cambiar las prioridades tanto del Estado como del municipio. Yo estoy convencido de que con una ley estatal de aguas, que es la que regula la forma de cómo se administra el sistema de agua potable en un estado, podamos tener una transferencia gradual y sistemática del sistema de agua potable. La JAPAI realmente pues maneja, el único lugar donde maneja el agua es en Mérida. Cada municipio es, digamos, autor y ejecutor de su sistema de agua y yo sí aspiro a que Mérida pueda tener por justicia y porque es una deuda histórica con el municipio, su propio sistema de agua potable. Renan, la mitad de la población meridana percibe ingresos menores a 2 salarios mínimos. Y con la pandemia hemos visto la crisis laboral de muchísima gente. Es cierto que el ayuntamiento tiene iniciativas para ir paliando esto, pero hay un problema estructural ahí. ¿Puede hacer algo el ayuntamiento de Mérida para mejorar esto? Porque Mérida sí es la ciudad más segura, más tranquila, pero también donde los salarios son muy pequeños comparado al resto del país. ¿Qué propuesta podrías tener tú como candidato? Sí influye mucho el ayuntamiento en eso, porque tenemos que generar condiciones de infraestructura para que haya inversión. La única solución para eso, Hernán, es que tengamos cada vez una mayor competitividad como ciudad. Significa que haya más inversión, para que haya más empleos y para que la competencia de la demanda de los empleos genere que haya una mejor paga. Porque si no, el que pague mal tendrá rotación de personal, siempre encontrará una mejor oportunidad. Ayer estuve en una empresa que es una maquiladora en el sur de la ciudad, por cierto, en el periférico sur, extraordinarias instalaciones que hace ensambles de joyas, de diamantes para anillos que exporta tanto a Estados Unidos como a Europa. Y ellos me decían, estaba ahí el CEO de la ciudad de Washington que vino a esta visita y me decía, Renan, lo que queremos es tener una capacitación de mano de obra especializada porque nos lleva entre 3 y 6 meses que aprendan a poder insertar los diamantes. Yo le decía, oye, si tú me donas una máquina de las que tú necesitas como ayuntamiento, yo me encargo de capacitarlos para que cuando los contrates, tu curva de aprendizaje ya la haya yo pagado. A eso nos tenemos que dedicar, para que las empresas puedan tener mayores facilidades. Y me anunciaron ayer que van a duplicar la capacidad de esa empresa en el sur de la ciudad. Entonces, eso hay que hacer, Hernán. Yo creo que hay que tener todas las condiciones y toda la voluntad para los inversionistas de que hayan facilidades, certeza jurídica, seguridad también, calidad de vida, para que podamos tener más empresas que den más empleos y mejor pagados. En ese mismo sentido, ¿qué opinión tienes de este anuncio informal que se ha hecho de un plan de empresarios junto con el gobierno federal y estatal de reubicar el aeropuerto de Mérida, liberar 600 hectáreas para el desarrollo urbano y crear un centro logístico en el municipio conurbado? Lo he platicado con Rogelio Jiménez, lo he platicado también con algunos de los inversionistas interesados, lo he platicado con el gobernador. A mí lo que me compete en este tema, y la verdad es que sí me ilusiona que eso pueda pasar, porque más allá de la capacidad del aeropuerto, Hernán, es un regalo urbanístico a Mérida lo que se estaría haciendo ahí, porque realmente tener 600 hectáreas, que estás al lado de 3 veces Central Park, en la parte suroriente de la ciudad, te está generando que haya, pues no es la barda de Trump, pero es como si fuera una barda que prácticamente te divide físicamente a la ciudad. Eso cuando dicen, oye, es que una ciudad es la que está delante del aeropuerto y otra ciudad la que está atrás del aeropuerto, pues si quitamos el aeropuerto y hacemos un desarrollo urbanístico en esa zona, vamos a conectar Mérida. Eso es fundamental. A mí sí me ilusiona el hecho de que se pueda hacer. Se tiene que hacer con total transparencia. Se tiene que hacer sin ningún tipo de especulación o, digamos,
olor a chanchullo, y se tiene que hacer también en una forma en la que ahí sí tengo que intervenir yo como ayuntamiento, que es determinar en qué se van a utilizar esas 600 hectáreas. Entonces, yo lo he dicho tanto con el tema de la plancha como con el tema del aeropuerto, a Rogelio se lo he dicho. Aquí puede ser que ustedes tengan planes de hacer Tren Maya en la estación del tren, nada más que no va a haber tren si no hay parque. Así de sencillo. Y para que eso suceda, el ayuntamiento tiene que dar los permisos. Lo mismo sería en el tema del aeropuerto. Lo que vayan a hacer de desarrollo en Fonatur ahí, desde luego tendría el ayuntamiento que intervenir. Bueno, seguimos con las preguntas del público, y algo que también involucra a la movilidad del centro de Mérida son las calesas. Y hablamos también de un tema muy fuerte, que es el maltrato animal. Ya hemos publicado varias noticias de caballos que se desploman por esta práctica. Entonces, M. Orozco Ic hace esta pregunta. Con respecto al maltrato animal en las calesas del centro histórico, ¿el municipio planea actuar sobre este tema? Muy interesante y siempre muy polémico, porque en todos los años que llevo de alcalde siempre es esa división de opiniones que hay entre aquellos que defienden, por supuesto, la vida de los animales, que todos las defendemos, desde luego, y también los caleceros que hablan de lo que han hecho para cuidar a sus animales, ¿no? Recientemente me parece hicieron una conferencia de prensa para poder demostrar que llevan un control por parte de la Facultad de Veterinaria de la UADY, para decir que tienen una serie de pues, cuidados, de restricciones, de temperaturas, etcétera, y en muchas ocasiones es real que sí, por las temperaturas y esto hay un desplome de los animales, pero también por otras hay una serie de circunstancias coyunturales que hacen parecer eso. Miren, hoy por hoy, ¿qué hay? Hay una ley de transporte estatal que regula el uso de las calesas. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos que no haya calesas? Cambiar esa ley. Pero si yo por hoy como ayuntamiento prohíbo el uso de calesas, había una ley que las permite, se amparan y al día siguiente están trabajando. ¿Qué es la novedad, Regina? Y por eso cambió el tema. El año pasado ya se permitió en esa ley de transporte que pueda haber calesas empujadas por otras tecnologías que no sean de animales. Entonces ahí entra el área de oportunidad. Yo he platicado con varios de los caleceros para decirles, oigan, vamos a implementar las calesas eléctricas. Nosotros les damos los planes de financiamiento, conózcanlas, no es obligatorio, es una alternativa, y si es negocio, pues eventualmente las pueden tener. ¿Qué hizo Guadalajara, por ejemplo? Guadalajara, una empresa compró las calesas, se los dio a los caleceros a cambio de poder utilizar la publicidad de las calesas. Entonces no les costó. Realmente ellos solamente son operadores, ellos cobran lo que se sube y el empresario gana. Hay mecanismos para poder hacerlo, pero no es elimínense mañana y pónganse otras, sino que vayamos en una forma gradual a convencer a los caleceros, mientras la ley les permita, a ir migrando gradualmente hacia esas tecnologías. Y yo creo que hoy por hoy es algo muy viable de poder hacer. Un tema recurrente en las entrevistas que hicimos en la calle Renán es el tema del carnaval. La pregunta concreta es si tú insistirás en que se mantenga donde está actualmente, en Ixmaquil, o se planea algún cambio, no solo de ubicación, sino de concepción del carnaval. Yo creo, Hernán, que ahí está una de las pruebas más grandes de que yo no tomo decisiones en función del costo-beneficio político, tomo decisiones en función de lo que le hace falta a la ciudad. Y el carnaval para mí ha sido la decisión más polémica que he tomado. Primero porque pues divide opiniones, ¿no? Sí, todo el mundo puede opinar acerca de lo que significa una fiesta. Si nosotros hacemos una encuesta a todos los que pasan aquí en la puerta del diario y les preguntamos para ellos cuál es el sinónimo de diversión, vamos a escuchar muchos conceptos de diversión. ¿Por qué se cambia el carnaval? Pues precisamente por el crecimiento de la ciudad. Cuando yo era niño, a mí mi papá me ponía en sus hombros para ver el paseo del carnaval y no había ningún problema. Pero ya los papás de hoy, si ponían a sus hijos en los hombros, estaban con el riesgo de que alguien los atropelle o que les metan un cuchillazo o que tuvieran un riesgo mayor. Y no hay la infraestructura para garantizar la seguridad de las personas. Yo sí mantendría el carnaval donde está, me tocó cambiarlo. Fue una decisión que tardamos un año, donde hicimos muchísimas consultas y muchas, pues sobre todo también foros para poder entender lo que significaba. Y hoy tenemos un paseo de Montejo cuidado, respetado, donde además tenemos unas instalaciones de primer mundo que son en Ixmaquil, para que sea nuestro zambódromo y podamos hacer el carnaval que querramos, volviendo al concepto familiar. Hoy por hoy, el carnaval de Mérida en Ixmaquil es un carnaval 100% familiar, donde todos los años hemos tenido saldo blanco. Bueno, Mario López pregunta, ¿qué plan hay para continuar con la reforestación y el reciclaje?
Súper importante, es un tema que además a mí en lo personal me apasiona. Tenemos una unidad de desarrollo sustentable y tenemos también ya un escuadrón de arbolado urbano. Plantamos hace poco el árbol 100,000, que no es nada más un tema de discurso, es un tema real. Estamos auditados por organismos internacionales. Tenemos un inventario del arbolado urbano. Mérida tiene 2.386.000 árboles. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar esa meta. Pero también vamos a entrar a los estacionamientos. Ya lo empezamos a hacer, por ejemplo, con la Universidad Modelo. Es decir, cuando vemos esas planchas de estacionamiento gigantes que están ahí y de todas maneras necesitan sombra los vehículos que se estacionan, pues ya hoy por hoy vamos a tener que por cada 2 cajones de estacionamiento exista un árbol para poder darle garantía a las personas que ahí se estacionan y podamos reforestar la ciudad. Eso ya es algo obligatorio, es decir, modificamos en 2018 el reglamento de construcciones para que hoy por cada 2 cajones haya un árbol. Y con los estacionamientos que ya se construyeron antes, como es el caso de la Universidad Modelo, por ejemplo, ya hicimos una reforestación incluso con retroexcavadoras para poner árboles de gran tamaño y que empecemos a cubrir esta parte que son planchas de concreto. Vamos a duplicar el número también de puntos verdes. No se han visto estos silos, contenedores, perdón, que están en los parques públicos en donde la gente puede ir y puede hacer reciclaje, y también pues vamos a aumentar el número de espacios para que la gente pueda hacer este reciclaje, incluyendo baterías, que es un tema muy contaminante. Sobre ese mismo tema, es exactamente sobre lo mismo. Muchos usuarios, ustedes están preguntando ¿por qué se dan estímulos a quienes ponen paneles solares y no se hace algo similar con quienes fomentan y cuidan árboles en sus propiedades? Pues podemos hacer incentivos en ese sentido, por supuesto que sí. Incluso está extendido a personas que tienen, por ejemplo, azoteas verdes o que tienen algún tipo de instalación especial. Yo les invito a que se acerquen también a la Dirección de Tesorería para presentar cuál es el proyecto concreto que hay en su casa, porque tanto en el tema del cuidado del medio ambiente como también en el tema de energías renovables hemos logrado tener incentivos muy importantes. Es más, antes solamente era el tema casa-habitación, hoy también los comercios. Hemos visto comercios que han modificado, ya ponen paneles, hemos visto industrias, hemos visto fábricas, y a ellos también hoy por hoy van a contar no solamente con el 30% de descuento en enero del predial, sino con un 15% adicional para que casi sea la mitad del descuento del predial a quienes tengan pagos en enero y tengan paneles solares. Y también vamos a incentivar, muy importante, porque esto entonces restringiría solamente al que tenga capacidad económica para poder comprar un panel. Vamos a dar créditos y financiamiento para que la gente pueda instalar en sus casas paneles solares sin que sean créditos impagables. Bueno, Renan, te invitamos a que leas también todos los comentarios. Hemos tratado de agrupar los temas, ustedes que están viendo esta transmisión y están comentando, pero te invitamos a que leas los comentarios que nos han dejado en esta transmisión. Yo creo que es un buen ejercicio, sobre todo en este momento que hay que tomar decisiones rumbo al 6 de junio en el que todos tenemos que tomar una decisión. Y pues es importante estar informados. Te agradecemos pues por esta primera visita de candidato al diario. Muchas gracias por la invitación, y yo decirles que son 10 aspirantes a la alcaldía, seguramente tendrán la oportunidad de escucharlos, pero también las ocurrencias de las propuestas van en proporción de la posibilidad de triunfo, porque si no tienes ninguna posibilidad de triunfo, pues yo puedo decir cualquier ocurrencia. Nosotros estamos siendo muy responsables en la forma en cómo presentamos nuestras propuestas, porque sabemos que tenemos una alta posibilidad de estar ahí, y no quiero presentar cosas que sean técnicamente inviables, financieramente imposibles y mucho menos jurídicamente pues inconstitucionales, ¿no? Entonces las propuestas tienen que tener un grado de realización, y en ese sentido pues los meridanos son muy inteligentes y saben también quién es cada quien. Bueno, Hernán, ¿a quién tenemos mañana como invitado? Mañana vendrá el candidato a la alcaldía de Mérida por el partido Movimiento Ciudadano, Víctor Cervera Hernández. La cita es a las 11. Nos veremos entonces y muchas gracias por su atención.